Si usted es una de esas personas como yo, que tiene problemas, dificultades, necesidades, aflicciones, situaciones difíciles, enfermedades y todo eso, yo espero que usted hoy sea levantado por el Señor como el Señor me ha levantado a mí durante tanto tiempo, y que usted se deje de quejar y glorifique más a Dios. Amén. Espero eso. Sigamos orando entonces, porque la verdad es que el texto que nosotros vamos a exponer hoy, que vamos a estar estudiando, responde o trata de hablar, trata de responder acerca de una de las preguntas más frecuentes que el cristiano y aún el que no es cristiano se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando digo esto me estoy refiriendo a estos interrogantes. Escuche, ¿cómo es posible o cómo explicamos que el Dios bueno, misericordioso, todopoderoso pueda permitir la clase de dolor con la que nos encontramos en este mundo? Otros han hecho esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de ese dolor y sufrimiento? Y dicen a nosotros los cristianos, ustedes que hablan de que todo tiene un propósito, ¿cuál es? Pues yo no se lo veo. Así dicen muchos. Otros han pensado bien intencionadamente a lo largo de mucho tiempo y han concluido que nosotros vivimos en un mundo que es sordo o indiferente al dolor humano. En otras palabras, no hay Dios, no hay nada como explicarlo, simplemente es y ya. Gente piensa así. Y estas preguntas que yo le estoy mencionando aquí han sido respondidas, o los argumentos más bien han sido respondidos de diferentes maneras a lo largo de 20 siglos, y algunas respuestas han sido muy bíblicas y otras muy erradas, aun cuando la intención ha sido buena. Muchos, incluso, de los que estuvieron errados, de los que han contestado equivocadamente, han hecho o han dado respuestas a estas preguntas con buena intención. Como los amigos de Job. ¿Se acuerda de los amigos de Job? Respondieron esa pregunta, pero lo hicieron ¿de qué manera? Equivocadamente. Ellos fueron donde Job, vieron a su amigo durante una semana y no dijeron nada. Y cuando abrieron la boca fue lo peor que pudieron haber hecho. Era mejor que se hubieran quedado callados. Usted no ha visto cuando a uno le dicen, uy, se defiende más quedándose callado. Eso fue exactamente lo que pasó con los amigos de Job. Hablaron con él, estaban como espantados al mirar la condición en la que estaba Job con ese sufrimiento, y al mismo tiempo no sabían qué decir, y al final cuando hablaron, Dios mío bendito, le dijeron, tú tienes que haber pecado, no mucho, exageradamente, profundamente tuviste que haber hecho algo malo para experimentar este grado de dolor por el que estás pasando. Te quedaste en la ruina, se te murieron los hijos, tu mujer se fue y estás con sarna. Como quien dice, estás pero pecado sobre pecado en tu corazón. Eso fue lo que les dijeron. En la misma versión que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en la historia de esta historia, o en la narración del Nuevo Testamento, en Juan 9, no sé, de pronto algunos de ustedes lo han leído, Juan capítulo 9 del 1 al 3, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, mire lo mismo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? O sea, si este nació ciego es porque o el papá y la mamá pecaron demasiado o él. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Eso es lo que él dijo? O sea, no siempre el dolor es porque pecó. No siempre el dolor es porque pecó. Hay ocasiones en que sí, cuando usted vive de manera desobediente constantemente. Ahora, a ese tipo de razonamiento de que
si estás siendo probado, si estás pasando por el sufrimiento, es porque pecaste de alguna manera, o quizás porque tus padres pecaron. Por ejemplo, imagínese esto: cuando la diabetes aparece en un niño de 12 años, y ya queda así. ¿Se acuerda que les contaba en estos días de un pastor que decía que 50 años de diabetes eran para él uno de esos buenos regalos de parte de Dios? Imagínese esa familia que tiene un niño de 12 años y desde los 12 años empieza a sufrir diabetes. Y esos padres comienzan a reflexionar y a meditar y a decir, le dice el esposo a la esposa: oye, ¿qué pecamos, qué pecado, qué hicimos de malo para que nos venga esto? Siempre viene ese cuestionamiento. La pregunta siempre está ahí. A eso es a lo que nosotros le llamamos la teología de la retribución, que no es bíblica. Eso no está en la Biblia. De hecho, eso se parece más como al hinduismo que al cristianismo, porque en el hinduismo a usted le dicen que usted nace con un karma. Entonces, si usted sufre mucho, tiene un mal karma, y si le va muy bien, tiene un buen karma. No, eso no existe en la Biblia. El karma no es el que está ahí. Ellos dicen que eso puede pasar dependiendo de cómo usted haya vivido antes de la encarnación. No, encarnación no hay. Usted se muere y se murió. Sería muy terrible morirme y reencarnar en una planta, o peor aún. Hay cosas peores, pero estas cosas no salen de la Biblia. Cuando hablamos del dolor, del sufrimiento por todas estas cosas que pasamos y de la enfermedad, muchas personas incluso tratan de excusar a Dios. No, es que el Señor no. Ay, no. Y empiezan a buscar todas las excusas posibles para sacar a Dios de la ecuación. No, es que Dios no es el que ocasiona el sufrimiento. Ahora, recuerde que hemos hablado en muchas ocasiones acerca de cosas como esta. Usted puede pasar por situaciones difíciles, terribles, como resultado o las consecuencias de su desobediencia y su pecado, es verdad. Pero no todo el tiempo es así. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde al cristiano le viene dolor, sufrimiento, situaciones difíciles y enfermedades, y no es necesariamente porque usted o yo hemos pecado, sino porque Dios así lo determinó. Mucha gente piensa que el dolor y el sufrimiento no tiene que ver con Dios y tratan de excusar a Dios. Dicen, no, es que Satanás, es que el diablo, eso fue el diablo, es que él hizo, es que Satanás lo llevó, es que Satanás lo empujó, es que Satanás... No, yo me acuerdo de alguien que en una iglesia, pastor, ¿cómo le parece que es que caí con una mujer? Pero el diablo me obligó. No, el diablo no te obliga a nada. Entonces no siempre es el diablo. Porque muchos dicen, ay, es que es el diablo que te tiene enfermo, es que es el diablo que te tiene atado, es que eso es un demonio de pobreza o un demonio de lo que sea, porque la gente ve demonios en todas partes, pero están en todas partes, eso es verdad. Y eso suena muy bueno, querer sacar a Dios del problema, de la ecuación, de que el problema no es el Señor, es que es el diablo el que nos trae todas estas situaciones. Ahora, ¿sabe cuál es el verdadero problema? Que en cantidad de pasajes de la Biblia, la misma Biblia responsabiliza de las dificultades, del dolor, de las calamidades en todo el planeta Tierra, y dice que, y lo afirma de una manera categórica y acusa de que todo esto, la causa final de todo eso no es el pecado, sino que es Dios. Es Dios. Nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades, nuestras situaciones difíciles, Dios es quien las trae, no es el diablo. Dios es el que las determina, Él es el soberano. ¿Se acuerda de Job? Ajá. ¿Y dónde estabas? No, por ahí rodeando la tierra, Señor. ¿Y no has tenido en cuenta a mi siervo Job?
Ah, claro, ¿cómo no lo voy a tener en cuenta? Pues usted lo tiene cercado. Ah, no estaba dando la vuelta por ahí. Pero quítale el cerco, dijo, para que veas cómo blasfema. ¿Y qué dijo Dios? Ve. Entonces, ¿quién lo mandó? ¿De dónde llegaron las situaciones difíciles de Job? Dios. ¿Qué dijo Dios? Dios, ve tranquilo. Ahora, en Amós capítulo 3, versículo 19 también, dice, si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Si sucede una pandemia en el mundo, ¿no soy yo el responsable? Eso lo dice Dios. Eso es lo que dice Dios. En Isaías 45, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. No es el diablo. Tu problema, tu situación, tu enfermedad, todo lo que estás pasando, Dios está ahí. Él sabe que Él es el encargado de traer todo eso. Es Dios, no es el diablo. Y es importante que usted y yo como cristianos entendamos esto. Porque si yo no entiendo eso, entonces yo no he conocido a Dios. Porque entonces tenemos a un Dios que no está en control de lo que ocurre en el universo. Y seamos sinceros, si Dios no está en control de lo que pasa en el universo, si Dios no está en control de mis enfermedades, de mis problemas, de mis dificultades, entonces no es Dios. ¿O sí? Entonces no es Dios. Entonces no es todopoderoso. Entonces, si Él no es soberano. Entonces Dios tendría que ser otra persona por encima de Él. Y por encima de Dios no hay nadie. Y ese es el Señor. Entonces, lo que el apóstol Pablo va a hacer ahora con el texto que usted y yo vamos a estar estudiando hoy, él nos va a ayudar a encontrar explicaciones, no es que nos vaya a ayudar a encontrar explicaciones, sino que nos va a ayudar a tener una visión correcta de cómo nosotros debemos ver a Dios. Eso es lo que él va a hacer. Con estos problemas, enfermedades, dificultades, situaciones difíciles, y con que Dios es quien se encarga de todo esto, de que eso venga a nosotros, con eso en mente, ahora sí vamos entonces a la palabra del Señor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Porque lo importante es que lo que el pastor diga, lo diga la Biblia. ¿Amén? Para que después no digan que el pastor dijo. Porque muchos de ustedes tienen ese problema. Es que el pastor dijo. No. Le voy a volver a decir, le voy a volver a repetir. El pastor en este lugar no dice nada. El pastor es un loro de Dios. ¿Usted sabe qué hace el loro? ¿Usted sabe qué hace un loro? Repite lo que le dicen. Eso es el pastor, un loro de Dios. Repite lo único que Dios dijo. Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Amén? Romanos capítulo 8, versículo 16. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, a Él sea la gloria. En el nombre del Hijo, nuestro maravilloso Salvador Jesucristo, sea todo el honor a Él y bajo la guía, la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, y como iglesia decimos amén. Y miren cómo dice, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos
que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amado Dios y Padre de la gloria, te seguimos dando el honor, la exaltación y el reconocimiento de que solo tú eres Dios, de que solo tú eres grande, de que solo tú eres digno, de que no hay nadie como tú. Oh Dios de los cielos, solo tú eres grande y poderoso, y por eso nuestra alma te alaba, te exalta y te glorifica en esta mañana, y te pide, oh Dios de los cielos, que sigas obrando en nuestros corazones. Danos sabiduría y discernimiento para poder recibir, entender y llevar a la práctica todo lo que tu palabra dice hoy, Señor, y que tu palabra hoy sea de aliciente, de consuelo, que podamos salir de este lugar llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de bendición, edificados, Dios mío, y preparados una vez más para cuando tú vengas, Dios mío, o nos llames a tu presencia, partamos de esta tierra a la eternidad contigo, Señor. Pero ayúdanos a escuchar atentamente a tu voz y a tu palabra, Señor. Reprende, Padre de la gloria, toda artimaña de Satanás, toda obra que el maligno quiera hacer en nuestras vidas en este lugar. Sé tú quitando toda distracción, todo lo que se quiera levantar para impedir que tu predicación, que tu palabra sea expuesta y sea atendida, que seas tú desarmando, Señor y Dios, toda distracción y todo plan del maligno. Y hoy, Señor, podemos confesar que lo pedimos porque creemos que solamente la autoridad de tu Santo Espíritu es la que gobierna en este lugar y en nuestras vidas. Así que ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz, y que nos sea de edificación a todos, y que tú nos convenzas a través de tu Santo Espíritu de lo que tu palabra ha de decir, porque te lo pedimos y te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, como mencioné, Pablo en este texto básicamente da una respuesta parcial a la existencia del dolor y del sufrimiento. Pero antes de eso, él quiere que nosotros entendamos lo privilegiados que somos como hijos de Dios. Y eso yo lo entiendo. Y cuando lo entiendo, entonces eso nos va a llevar a conclusiones exitosas. Pero si no entiendo esto, usted y yo vamos a tener pensamientos equivocados. Necesitamos entender, hermano, usted y yo necesitamos entender que el solo hecho de ser hijos de Dios es más que un privilegio. Somos enormemente privilegiados por ser hijos de Dios. No sé si de pronto ustedes o los que estudian, los que les gusta estudiar, saben o conocen a un personaje de tiempo pasado. Él se llama Matthew Henry. Hay una historia que él cuenta. Matthew Henry es el autor de un libro de comentarios bíblicos. Y este hombre, en algún momento, dentro de sus historias, en una ocasión, él comentó una historia. Él dice esto, que en una ocasión él fue asaltado. Eso es una de las dificultades que vemos en este mundo. Y dice que él, al llegar a su casa, entró, pausó y oró. Y escuche lo que él hizo cuando lo robaron. No sé, ¿a cuántos han robado aquí en alguna vez? A mí me han robado, yo no sé a usted. A este hombre lo robaron. Y mire lo que él oró en su oración. Escuche. Señor,
Ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes había sido robado. A los que nunca les han robado, piensen en esta oración. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho. Y cuarto, escucha, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. Tremenda experiencia. Lo que está diciendo aquí es que es preferible ser la persona contra quien se comete un pecado que ser la persona que comete el pecado. Eso es lo que le está diciendo aquí. Eso es lo que Matthew Henry está tratando de comunicar con esta oración. ¿Sabe qué es eso? Eso es tener una buena visión acerca del dolor y el sufrimiento. Y a lo largo de los años, yo he llegado a la conclusión, para mí mismo, que yo he podido pensar, que cuando tiene que ver con el dolor y el sufrimiento, una buena visión de ello lo es todo. Si usted ve el dolor y el sufrimiento con una visión equivocada, con una visión errónea, con una visión diferente a lo que dice la Biblia, entonces estamos mal. Porque no podemos ver el dolor y el sufrimiento a la luz de nuestros propios ojos, sino a la luz de Dios mismo. Y espero que eso sea algo entendible para usted hoy. Nuestro texto de hoy comienza diciendo en los versículos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El apóstol Pablo aquí quiere que entendamos, antes de que usted y yo pensemos en el dolor y en el sufrimiento, él quiere que usted y yo entendamos lo privilegiados que usted y yo somos por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Escuche, privilegio número 1, somos hijos de Dios, versículo 16. No somos simplemente hijos de padres terrenales, porque el que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, el que verdaderamente ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tiene un nuevo nacimiento. Como resultado, es una nueva criatura, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Privilegio número 2. Yo tengo quien me recuerde que soy hijo de Dios para que yo no me desanime en el camino. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Versículo 16. ¿Se da cuenta? Él nos enseña ¿qué? ¿Qué es lo que Él nos recuerda? ¿Qué es lo que Él da testimonio? Que usted y yo somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes a alguien dentro de tu corazón que te recuerda todo el tiempo, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Ahora, hay personas en la iglesia, en la iglesia cristiana, en las iglesias cristianas, que están caminando, que llevan tiempo en la iglesia y que todavía están pensando, ay, yo no sé si soy hijo de Dios, ay, yo no sé si soy hijo de Dios, ay, yo no sé si soy hijo de Dios. Sencillo, sencillo, sencillo. Piense, ¿qué tal si yo le hago esta oferta a usted, a todos? Cuando termine este culto, vaya y salga y las mujeres busquen un hombre y vayan a dormir con él. Los hombres vayan y salgan y busquen una mujer y vayan a dormir con ella. Vayan y busquen embriagarse, drogarse, decir palabras vulgares y hacer cosas malas e ir y robar y matar afuera. Si usted puede hacer cualquiera de estas cosas, no es hijo de Dios. En alguna ocasión hablé con alguien de este tema y me decía eso. Hace varios años atrás. Pastor, yo no sé si soy hijo de Dios, pastor. Y le dije, óyeme, muchacho, joven. Le dije esto que le acabé de decir. Levántate de aquí, ve, haz esto. No, pastor, no puedo. ¿Por qué no puedes? No, yo no puedo hacer eso. Entonces explícame cómo que no eres hijo de Dios.
A veces buscamos perfección. Aquí no hay nadie perfecto. Solo Cristo es perfecto. No entendemos eso. No entendemos eso. La vida cristiana no se trata de perfección. La vida cristiana se trata, de devoción, de entrega, de creer, de vivir a Cristo, de conocer a Cristo, de entregarme a Él y buscar vivir para Él cada día. Privilegio número 3. Entonces no te olvides, el Espíritu Santo es el que te confirma de que eres hijo de Dios. Privilegio número 3. Si somos hijos de Dios, y esto es extraordinario, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Estás oyendo eso? ¿Cuántas veces lo hemos hablado durante todos estos días? Herederos de Dios, seamos sinceros. Si usted se encuentra, ojalá, qué bendición fuera, que lo llama un tío rico que va a morir o que murió y le dice algo, mira, tú eres heredero, tienes un tío rico en X lugar, él se murió y te dejó todos los bienes. ¿Y cuántos son los bienes? No, son solo 500 millones de dólares. ¿Ah? Ahora, ¿esa noticia qué significa? Que eso que él dejó es de quién. Ahora, el apóstol Pablo nos está diciendo, oye, mira, tú eres heredero de Dios, no es de un tío rico. Él te está diciendo, tú eres un heredero de Dios. Pregunta, ¿y qué tiene Dios? ¿Y qué tiene Dios? Bueno, entonces, ¿por qué te estás matando aquí? Si eres un heredero de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Por qué te estás matando aquí? ¿Por qué te esfuerzas en tener tantas cosas aquí? Hey, si Dios te las va a dar, bien. Ahora, no estoy diciendo, porque a veces confundimos. No estoy diciendo entonces que no haya necesidad de estudiar, de trabajar, de prepararse. En ese trabajo y en eso que hacemos, si a Dios le place, pero es que afanados, desesperados, y aquí, y yo quiero esto, y yo quiero tener esto. No. O sea, simplemente vive, trabaja y esfuérzate y Dios te va a dar lo que tu corazón sabe que puede soportar. Porque hay gente que no puede tener dinero, cristianos, porque lo saca. Entonces Dios dice, yo te cuido más bien. Herederos de Dios. Herederos de Dios. Seamos sinceros, Dios pudo habernos hecho herederos de sus bendiciones. Y hubiera sido suficiente, ¿no? Herederos de sus promesas. Está bien. Y haber hecho a Cristo el heredero primordial de todo lo que a Él le pertenece. Pero el texto me dice que yo soy heredero juntamente con el unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, Cristo, el Hijo de Dios, que inocentemente murió en la cruz, yo, que culpable no morí, Cristo y yo heredamos del Padre lo mismo. Eso debería ser un motivo para que usted y yo viviéramos esta vida, así estemos en la peor situación, saltando, brincando y diciendo gloria a Dios cada mañana, así esté enfermo, así tenga dinero, así no tenga empleo, no tenga, así tenga los bolsillos al revés y las ollas boca abajo, abrir los ojos cada mañana y saber que Cristo está en mí, que soy heredero de Dios, coheredero con Cristo, que he sido salvado por gracia, sabiendo que merecía el infierno. Cada mañana abrir los ojos yo debería decir gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gracias Cristo, aunque no tenga nada más. Porque somos herederos del cielo, de Dios mismo. Ahora lo voy a ser sincero. Si esto a usted no le ayuda para pasar en esta vida, nada le va a ayudar. Nada. Mucha gente quiere depender de un carro, de una casa, del esposo, de la esposa. Ay, que si el hijo, es que no tengo esposa. Ay, es que ni novia pastora. Ay, es que nadie me mira. Ay, es que no lo mire, ya Cristo lo miró. Ya Cristo te miró. No tienes esposa, no tienes esposo.
Señor, gracias. Yo vivo feliz con mi esposa, pero si usted no tiene, diga, ay, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque tal vez usted pudiera ser extraviado por esa esposa, o peor aún, usted extraviarla a ella. Recibe lo que Dios te da como llegue. ¿Ves? De Adán y Eva, usted y yo, ¿sabe qué heredamos? El pecado y el derecho a la condenación en el infierno. Y la vergüenza. Y de Cristo heredamos salvación y gloria. El reino de los cielos. Oiga, y todavía no hemos comenzado a ver las enseñanzas que nosotros tenemos en este pasaje. Las enseñanzas que el apóstol Pablo nos da a través del sufrimiento. Pero antes de llegar ahí, usted y yo necesitamos saber, conocer y entender, y por encima de todo, creer que yo soy hijo de Dios. Pero necesitamos saber algo importante también. Esto no gusta a muchos. Porque hasta aquí, pastor, qué bendición. Pero Pablo dijo ahí, si en verdad padecemos con Él, también seremos glorificados con Él. O sea, escúchalo. ¡Qué bueno, pastor! ¡Qué bendición! Heredero de Dios, coheredero con Cristo. Todo nos pertenece. ¡Qué maravilla! Sí, pero hay una condición. ¿Cuál? Necesitas estar sufriendo. Dice, padeciendo con Él. Necesitas pasar por dolor, padecimiento, sufrimiento, angustia, necesidades, problemas, dificultades y hasta enfermedades. Y escuche, pasar y en medio de todo eso, el apóstol Pablo nos habló también días atrás. Gozaos en el Señor siempre, eso es siempre. Con gozo. No confunda el gozo con el masoquismo. Ay, Señor, dame más dolor, dame más dolor. No. Dios nos va a dar lo que Él sabe que necesitamos. No, es que en medio de cada situación puedas, Señor, gracias. Me gozo, Señor, en este momento. Esta dificultad es dura, no es fácil, porque yo le voy a ser sincero. Uno enfermo, tirado en una cama, uno no va a estar, o sea, no. Pero que tenga gozo en mi corazón y decir, Señor, yo sé que esta situación es difícil, pero sé que lo que viene es mejor que lo que estoy pasando. Entonces, una vez que Pablo ya nos revela los privilegios que como hijos de Dios tenemos, ahora estamos listos. Porque partiendo de aquí, el título que tenemos para este mensaje es El dolor antes de la gloria. El dolor antes de la gloria. Escucha, y Pablo con este pasaje, con este texto que estamos estudiando, no está minimizando tu dolor y tu sufrimiento. No, para nada, créeme. Humanamente hablando, yo leo cosas que, ¿cómo decimos? Que le hacen poner a uno los pelos de punta. Cuando uno ve las diversas situaciones que pasan alrededor de uno. Cuando uno ve el dolor, el sufrimiento, cosas que pasan, personas que mueren de una u otra manera, tornados, huracanes, desastres naturales, accidentes, en fin, cosas que uno ve y lo hacen poner a uno los pelos de punta, de verdad. Y no podemos ser insensibles a eso. Pablo no está tratando de minimizar el dolor y el sufrimiento por el que nosotros pasamos, no. Lo que él hace es poner en una visión correcta nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Tal vez esto que vamos a tratar te ayude a meditar en eso. Escuche esto. Una mujer embarazada. Primero, las mujeres que han tenido hijos aquí, ¿a dónde están? Fíjate, les da miedo alzar la mano. Es que... Bien. Primeros 3 meses tienen náuseas. Eso es como de manera general. Hay unas que no, pero tienen vómito. No se sienten bien. Se marea. Se le baja la presión.
Al final, último día del embarazo, comienzan ¿qué? Los dolores del parto. Gritan a veces algunas. Se oye hasta una cuadra de distancia en algunas. Porque el dolor es impresionante. Y al año y medio, 2 años, está embarazada otra vez. Eso no es como lógico. ¿Ves? Para nada. La realidad es que a la luz de, ¿cómo le llamamos? De ese gozo, pudiéramos decir, de lo que va a venir, ¿cierto? O sea, ese bebé. Yo le he dicho, yo le doy gracias a Dios que me hizo hombre. Yo creo que yo no aguantaría tener un hijo. Yo creo que yo moriría en el parto. Gloria a Dios porque soy hombre. Gracias a Dios por la fortaleza de ustedes, mujeres. Entonces, por ese gozo de ese bebé que viene, las mujeres soportan el dolor. No solamente que lo soportó, sino que la mujer voluntariamente se ofreció para pasar por lo mismo 1 vez, 2 veces, hasta 3. Yo conozco gente que ha tenido hasta 15, 17, 19 hijos. ¿O no, hermano? 11. Pero que, imagínense. Pero que, ay, entonces las mujeres, ¿qué? ¿Son masoquistas o qué? No, hay un gozo puesto delante de ellas que supera el dolor. ¿Cuál es el gozo? El hijo. Ver a ese bebé, ¿se da cuenta? Entonces ahora lo que el apóstol Pablo está haciendo es ayudarnos a ver cómo yo atravieso por esta vida. Enseñanza número 1. Ya vimos los privilegios. ¿Ves? Ahí están los privilegios. Los dejamos ahí atrás por un momento. Entonces, enseñanza número 1. La visión que usted y yo tengamos del reino venidero determina el peso que tú le atribuyes al sufrimiento en el presente. Escucha eso. La visión que tienes del reino futuro determina el peso que tú le atribuyes al sufrimiento en este reino presente. Dicho de otra manera, mientras más valoro lo que he de recibir de aquel lado de la eternidad, menos importa lo que los dolores, las dificultades que tengo de este lado de la gloria. Mira cómo Pablo lo dice. Versículo 18. Pues tengo por cierto que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria, oiga, que nos ha de ser revelada. Pero miren lo que Pablo dice y cómo comienza él. Tengo por cierto, o sea, no es una duda, estoy seguro, lo tengo claro. ¿Será que usted y yo lo tenemos así de claro? El sufrimiento y el dolor, las situaciones difíciles, las dificultades, las enfermedades, las penalidades, los juicios, ¿será que tenemos eso claro? Ay, pastor, usted no se imagina lo que me está pasando. ¿A usted no le pasó lo que le pasó a Pablo? ¿O sí? Recuerde que cuando Pablo llegaba a una ciudad, él no preguntaba ¿cuál es el mejor hotel? No, ¿cómo son las cárceles aquí? Porque él sabía que iba a parar en la cárcel. Pablo estaba seguro, lo tenía claro. Nota que él comienza diciendo, pues. Estaba diciendo, así comienza el texto. Pues, tengo por cierto. ¿Qué significa ese pues? Otras versiones comienzan con un porque. Es lo que significa. O sea, Pablo está diciendo, mira, déjame explicarte por qué yo tengo por cierto. No es lo que le está diciendo ahí. Porque yo tengo seguro, es lo que Pablo está diciendo aquí.
palabra ahí en el original implica meditar, pensar, considerar. Pablo está diciendo, yo he pensado en esto, yo he meditado en esto, yo me he puesto a mirar y yo he podido apreciar que comparando lo que me espera con lo que he pasado, con lo que tengo que pasar, y al final él dice, es que es indigno de nuestra parte comparar estas dos cosas. O sea, lo que me espera con lo que tengo que pasar. Eso está es ilógico hacer esa comparación, lo que dice Pablo aquí. Y dice, porque en primer lugar, las bendiciones del nuevo reino son de magnitud mayor que cualquier dolor que yo pueda atravesar aquí, es lo que dice Pablo. Las bendiciones futuras, el estar un día en la eternidad con Dios, verlo tal y como Él es, no se compara con lo que yo voy a tener que vivir aquí para poder llegar allá. Es lo que Pablo está diciendo. No importa lo que pase aquí, con tal de estar allá, que se venga lo que sea. Lo que él está diciendo aquí. No importa. Que yo llegue a mi casa y ni el perro me melee la cola, ¿qué le hace? No importa. Con tal de que yo pueda llegar allá y verlo tal y como Él es y estar en la eternidad con Él, no hay ni cómo comparar eso. Pablo dice, es indigno que hagamos eso. Ahora, en segundo lugar, la duración de la gloria que ha de venir es mucho más eterna. Por consiguiente, tu sufrimiento aquí luce como leve y pasajero. ¡Ay, pastor, usted no sabe todo lo que yo tengo que pasar! Sí, Pablo dice, leve y pasajero. Lo que sea, leve y pasajero. Es algo superficial, no vale la pena. Lo que Pablo está diciendo, lo que sea, es lo que él está diciendo aquí. Leve y pasajero. Ahora, no solamente Pablo pensó así. ¿Usted se acuerda del Señor Jesucristo? Cristo pensó de la misma manera. Escucha lo que dijo él, o lo que escribió el autor de los Hebreos de Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que hizo él? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, ahí está la razón. ¿Por qué fue que él tuvo el gozo puesto? ¿Cuál fue la razón por la que él sufrió la cruz? Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y cómo fue? Que cuando Cristo fue a la cruz, Él no solamente estaba aquí y mirando la cruz, sino que Él vio lo que había detrás de la cruz. ¿Qué fue lo que lo hizo a Él llevar la cruz? ¿Qué fue lo que lo hizo a Él clavarse en la cruz? ¿Qué fue lo que lo hizo a Él que tuvieran nuestros pecados? ¿Qué fue lo que le dio gozo a Cristo? Que un día Él a esos que salvó clavado en la cruz, los va a tener en la eternidad con Él y va a decir, bienvenidos. Él soportó el sufrimiento por amor a usted y a mí porque nos quería ver un día al otro lado de la eternidad. Y usted aquí sufre por cualquier cosa y no quiere caminar. Y es que no quiero orar. Y es que me desgano. Y es que me desanimo. Y es que no sé. Y es que cómo hago. Ay, qué pereza ir a la iglesia. ¿Con qué ánimo va uno a la iglesia? Con los ánimos de que vas para la eternidad. Esos son los ánimos que debes tener. No los problemas. Las situaciones difíciles aquí no te tienen por qué desacomodar, desviar, debilitar delante de Dios. No te pueden debilitar para orar, no te pueden debilitar para ir a la escritura, no te pueden debilitar para estar en la iglesia, no te pueden debilitar para compartir el evangelio, no te pueden debilitar para estar gozoso en el Señor siempre, porque lo que viene, lo que me espera es mejor que lo que me pase aquí. Sea lo que sea. Cristo dijo, yo puedo soportar la cruz, yo puedo pasar la vergüenza, yo puedo tener todos esos pecados. ¿Por qué? Porque un día los voy a ver conmigo allá. Por eso Él era que se estaba gozando. A eso es a lo que Pablo llama los sufrimientos de este tiempo presente. ¿Te das cuenta? Y lo que Pablo dice aquí. Entonces Pablo él pone como una balanza. Escuchen. Y a un lado de la balanza coloca enfermedades, muerte de seres queridos, la pérdida de un trabajo, el dolor,
padres que tienen hijos rebeldes, que los tienen que ver sufrir, les tienen que ver sufrir las consecuencias del pecado, el dolor de padres que quieren tener hijos y que no han podido, el dolor de aquellos que quieren tener esposo, esposa y que no pueden, las hambrunas, los desastres naturales y todo lo demás. A eso Pablo le llama los sufrimientos de este tiempo presente. Están aquí, en esta mano. Del otro lado de la balanza, Pablo puso cosas como esto, escuche. Cosa que ojo humano no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón de hombre. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces está el mundo, sus problemas, dificultades y necesidades, la obra de Cristo, ir a la eternidad con Él. Y cuando Pablo puso a Cristo y todo lo que hay en la eternidad, la balanza hizo así. ¿Cómo vas a comparar esto con esto? Se murió mi hijo. ¿Se murió? Duélete en tu corazón, llora en tu corazón, pero sigue adelante con Cristo, no te desganes, no te desanimes. A Job se le murieron 10. Y él siguió siendo un hombre recto delante de Dios. Pero se enferma el hijo con una gripa severa. ¡Ay, pastor, no sé qué voy a hacer, pastor! Seguir con Cristo, confiando en Cristo, viviendo para Cristo. Él está en control. El rey David pecó. De ahí surgió un embarazo. El niño nació. Se enfermó. Y David, mientras que ese niño estuvo enfermo, ayunó. Y cuando se murió, vénganos a comer. ¿Por qué? Ya el niño murió. Y no era que tuviera un corazón insensible. No. Dios es soberano. Y Él hace como quiere. ¿Te das cuenta? Ahí está. Por eso Pablo dice, ¿cómo vas a comparar esto con esto? O sea, no es necesario. Porque es que lo que viene es mejor que lo que nosotros experimentamos aquí. ¿Ves? Pero esa visión, pastor, todavía no me está dando una respuesta clara de por qué yo estoy en la dificultad en la que estoy. Entonces, él termina, no hay comparación. Ni siquiera cerca entre mi dolor aquí y mi gloria allá. No se compara. Es indigno. Es lo que Pablo está diciendo. No es digno de mencionar siquiera. No es digno de comparar esto con esto. Jamás es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, acordémonos de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Cristo viene y se encuentra con él. ¿Por qué me persigues? De ahí en adelante el apóstol Pablo se convirtió en un perseguido, después de haber sido perseguidor. El más fiel de Cristo. Y empieza a ir a predicar el evangelio y a pasar penalidades, persecuciones, azotes, cárceles, hambres, desnudez, situaciones difíciles, pero también la pasó bien, tuvo tiempos buenos. Él dice que él sabía vivir en abundancia y en escasez. Pues, o sea, tuvo abundancia y tuvo escasez, ¿cierto? Y no solo eso. ¿Sabe qué dice Pablo? No sé, tratando de no mostrarse, conocí un hombre que no sé si en el espíritu o qué, fue al tercer cielo. Pablo fue al tercer cielo, ¿te das cuenta? Él estuvo allí. De manera que él está hablando o escribiendo con más conocimiento que usted y yo. Él vio. Usted se imagina, nosotros, paisas, que mejor dicho, usted no ha visto esos niños que no se les puede decir, vamos a darle una sorpresa a la mamá, porque eso hacen de todo, mejor dicho, y le muestran a la mamá y se tiran en la sorpresa. Así, ¿no? Y hay adultos también. No les puede decir nada porque no le tiran la sorpresa. Son como con esa comezón. No aguantan. Nosotros como paisas, ir al cielo, que Dios nos muestre todas las glorias del cielo. Le digo, nos vemos la hora de llegar aquí y empezar a contarle a todo el mundo. Y Pablo dice, no pude hablar de lo que vi. Nosotros yo creo que nos reventamos. Usted se imagina uno poder ir a ver el cielo antes de tiempo. Pablo está hablando aquí con mayor conocimiento que usted y yo, hermano. Por eso él soportó lo que él soportó. Él sabe
lo que está diciendo. Él sabe de qué está hablando. Esa es la razón por la que él escribe a la iglesia de los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículo 17, y dice, pues esta aflicción leve y pasajera, y nosotros por cualquier bobada ya, ay pastor, usted no sabe lo duro que es esto, pastor. ¿En serio? ¿Cuál Pablo? La que tú estás atravesando, leve y pasajera. Ajá. Dice, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Otra vez, no se puede comparar eso. No podemos comparar la gloria que viene con lo que estamos viviendo aquí, en lo que Pablo está diciendo aquí. Ahí está, Pablo lo dice. Es que no importa. ¿Para qué lo vas a comparar? No hay necesidad. Esta aflicción que tenemos aquí, recuerda el currículum de Pablo, en que vivió Pablo. ¿Cuántos dolores, cuántos sufrimientos, cuántas persecuciones, cárceles y hasta naufragios? Y lo picó la serpiente y no se murió. Hambrunas. Pablo dice, eso es leve y pasajero. Hija, eso es leve y pasajero. Lo que a nosotros nos parece extremo, lo que a nosotros nos parece, ¡ay, no voy a aguantar! Pablo dice, leve y pasajero. Cosas que usted y yo ni siquiera hemos pasado. Vaya, mire a los hermanos en los países de persecución. Ojalá que a usted a mí nos invitaran siquiera 2 o 3 días a Pakistán, a que fuéramos a visitar la iglesia en Pakistán, a que usted vea lo bueno. Leve y pasajero. ¿Se imagina? Hermanos, necesitamos urgentemente cambiar la visión que tenemos en relación al dolor y al sufrimiento. Y más que entender la causa del dolor, que confiemos en el Dios que controla el dolor y el sufrimiento, las dificultades, las llamas, las tormentas emocionales, las tormentas espirituales y las físicas. Ciertamente, hermanos, cuando Dios maldijo el planeta, literalmente dijo, maldita será la tierra por tu causa, le dijo a Adán, ¿o no? A Adán y a Eva. Aquí padecemos esa maldición. Pero Dios usa esa maldición para bendición. Dios usa esa maldición para bendición. Pastor, no entiendo. Hay que mirar a la cruz. Hay que mirar Génesis. Y hay que mirar Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa maldición, Cristo fue hecho maldición por nosotros y esa maldición fue transformada en bendición para nosotros. Es así. Yo no sé si lo ha leído, si lo ha visto en su vida, en el camino a la gloria. Ese camino a la gloria está minado, escucha, con experiencias de dolor y sufrimiento, no al azar, no a la deriva, diseñadas por Dios, por el Dios que te ama. Dios las diseñó. Por el Dios que te ama infinitamente para ir creando a través de cada situación difícil, problema, dificultad y necesidad el carácter de Cristo en tu corazón. ¿Te das cuenta? Eso fue lo que Adán dañó. Y eso es exactamente lo que Cristo vino a redimir. Eso fue. Nosotros necesitamos ir en dirección opuesta a Adán y caminar hacia Cristo. Dios le permitió al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, que lo iba a sacar en libertad. Y lo hizo, ¿no? Y lo sacó al desierto. Les dijo que los iba a llevar a una tierra prometida donde abundaba la leche y la miel. Lo que el pueblo no sabía es que el camino entre la libertad de la esclavitud y la abundancia de leche y miel había que pasar por el desierto. Hermanos, Dios te hizo una promesa, ¿o no? Que te va a llevar a la gloria prometida. Ahora, la ilusión que nosotros hemos hecho es que el camino de la libertad de la esclavitud del pecado a la gloria es un camino de rosas, de pétalos y de cosas muy ricas y deliciosas.
Pero no es así. Eso no es lo que la Escritura nos enseña. No, el camino de la libertad de la esclavitud del pecado a la gloria en la eternidad con nuestro Salvador está lleno de un camino de desierto, abrojos, dificultades y necesidades. Pero también hay felicidades, también hay bendiciones, hay gozo. Pero en medio de todo ello hay que pasar por el desierto. ¿Usted se acuerda lo que le pasó a los judíos cuando fueron liberados de Egipto? En el desierto, 40 años caminando en el desierto. Y se quejaron. ¿Se da cuenta? Y se quejaron. Yo no sé si usted tiene o pudiera tener una USB aquí metida en la cabeza, grabando todo lo que usted ha tenido que pasar desde que tiene uso de razón hasta el día de hoy. Durante todos estos años. Y de pronto tal vez usted tenga grabado ahí qué ha hecho más, qué tanto se ha quejado y qué tanto ha estado en gozo. Creo que nosotros tendríamos la X roja, porque es más lo que nos quejamos que lo que agradecemos. ¿O no es así? Y Dios está diciendo, no te quejes. Porque el diseño de Dios de ir de la esclavitud del pecado a la gloria es exactamente por donde estás transitando, por ahí. Pastor, esto tan duro. Sí, Dios está diciendo, por ahí tienes que pasar. Ese es el camino que tú tienes que recorrer, ese es tu desierto. A ver, ¿se acuerda que camino en el desierto hubo serpientes que picaron a muchos judíos y hasta se murieron? Pero muchos murieron. Pero también hubo otros que se salvaron. ¿Y por qué se salvaron? ¿Qué hizo Moisés? Levantó una serpiente en un asta y la orden de Dios, ¿cuál fue? Miren la serpiente. ¿Por qué? No, ¿qué le importa? Solo mire la serpiente. Esa es la orden de Dios. Y luego esa serpiente en esa espada, ¿qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que revela? ¿A qué hace alusión? A Cristo clavado en la cruz. Nosotros hemos sido picados por la serpiente del pecado. Y entonces, ¿cuál es la única manera de ser librados y de no morir? Mira la cruz, mira a Cristo en la cruz. ¿Por qué? Pues porque Él dice, mira a Cristo en la cruz. Deposita tu fe y confianza en Cristo. Él murió en la cruz para salvarte. Solo mira a Cristo. Solo míralo a Él. Solo confía en Él, entrégate a Él y vive para Él y ya tendrás vida en abundancia y vida eterna. Pero no está diciendo, mira el problema, mira la dificultad, mira la situación, mira que es que no tienes. No, ay, es que no tengo, ay, es que me hace falta. ¿Y por qué no miras lo que tienes? Usted puede estar en la peor condición, hay gente que está peor que usted o no. Y no sé por qué nos quejamos. Él dice, no te quejes. No te quejes. Es lo que nos está diciendo. No te quejes. Camino a la gloria hay que experimentar dolor. Es lo que le está diciendo. Así es. Entonces hay muchos que experimentan un dolor tan intenso que lo quieren anestesiar. ¿Cuál es el problema? Que para anestesiarlo incurren a conductas pecaminosas de placer o de cosas que Dios dice que no. Y Dios dice, cuando haces eso, lo único que estás haciendo es empeorando tu condición. Estás peor. Pero si te arrepientes, si vienes en arrepentimiento y fe, entonces tú tienes a dónde ir. El velo ya se rasgó. Puedes entrar directamente a la presencia de Dios por intermedio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Arrepiéntete. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Deposita tu fe en aquel que murió y resucitó por ti y sigue adelante. Levántate y sigue caminando hacia la gloria. Lo he dicho en muchas ocasiones. Dios no es ese ogro que te mira y a la más mínima falla, ¡pah!, el fuego del infierno. No, ese no es Dios.
Ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios. Solo piensa por un momento el mayor pecado que jamás hayas cometido en esta tierra. Cristo fue a la cruz. Se clavó con ellos allí. Es más, la misma cruz fue el peor pecado cometido en esta tierra. Porque allí murió el Hijo de Dios. Y sin embargo, Dios lo usó como bendición. ¿Se da cuenta? Así que recuerda, lo que piensas acerca de tu dolor y el sufrimiento en este mundo depende completamente de si tú lo ves a la luz del lente humano o a la luz de los ojos de Dios. Esas dos cosas lucen completamente diferentes. ¿Cómo yo veo mi dolor y mi sufrimiento? ¡Ay, pastor! ¿Cómo lo ve Dios? Como una bendición. Lo que para usted es dolor y sufrimiento, para Dios es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios lo está haciendo. Enseñanza número 2. La creación misma no disfruta de las condiciones que originalmente tuvo debido al pecado de Adán. Hasta la creación sufre. Mira cómo Pablo lo explica, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, Pablo personifica la creación como si fuera una persona. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pablo lo que está diciendo aquí es, mira, la creación sufrió el resultado del pecado, de la caída del hombre. Ahora, ella tampoco está disfrutando su potencial completo, la creación. El planeta fue traído a maldición y ella sufre los efectos. Entonces ahora la creación anhela su liberación final, incluyendo la liberación de los hijos de Dios. Pero yo creo algo, piensa por un momento. Que cuando Satanás vea de dónde él cayó, y vea de dónde el Señor nos levantó a nosotros, y vea dónde nosotros vamos a estar, él va a quedar como espantado. Lo que él perdió, dónde él cayó, dónde estábamos, y dónde vamos a estar, y dónde él va a estar. ¿Te das cuenta? Nosotros que en un tiempo estuvimos destituidos de la gloria de Dios por la obra de Cristo en la cruz, ahora nosotros estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús, solo por su gracia y su misericordia. Por otro lado, Pablo dice que la creación fue sometida a vanidad. Esa palabra vanidad ahí significa vacía, sin propósito, sin sentido. Eso es como luce para los ateos. En este mundo la gente sufre, la gente nace, crece, se reproduce, muere y luego muere. No tiene sentido. Para los ateos es eso. Para usted y para mí no es así. Pablo dice, vista así, la creación perdió su propósito, perdió su bonanza absoluta, perdió las condiciones ideales. Bueno, esa palabra ahí, vanidad, desde su original es usada en el Nuevo Testamento varias veces y describe algo, escucha, que no tiene ni el estándar, ni la calidad, ni el propósito para la cual fue creada. Esta creación, como nosotros la vemos hoy en día, escucha, no tiene estándar, no tiene calidad, no tiene propósito con el cual Dios la creó. Pero Génesis 3 hizo la diferencia. Ahí estaba la promesa para restaurar la creación de Dios cuando viniera el Salvador. Ahora el apóstol Pablo nos deja claro que eso no se debe a una imperfección de la creación, sino que Dios mismo la sometió a vanidad. A esa condición de deterioro fue Dios mismo, porque cuando Dios maldijo a la serpiente y juzgó a Adán y Eva, al mismo tiempo maldijo la tierra, de manera que este planeta permanece hasta el día de hoy en las condiciones caídas y de dolor y de sufrimiento, porque el autor de la creación lo hizo que esta creación perdiera el propósito, el sentido original para el cual Dios la trajo a existencia. Imagínate eso. Por causa del pecado del hombre, aún la creación misma de Dios está en deterioro. ¿Se da cuenta?
Es como que Dios hubiera dicho, mira Adán, tu pecado merece que yo maldiga el lugar de tu habitación, el lugar de tu morada, y escucha, las condiciones de tu trabajo junto con todos tus descendientes. Y usted y yo estábamos ahí. Estábamos bajo la maldición de Dios. Hermano, usted y yo no tenemos la más mínima idea de lo que el pecado es para Dios. Usted y yo no sabemos, no entendemos lo que significó que Adán y Eva pecaran, la destrucción que trajo, el caos que ocasionó en el universo. Usted y yo leemos la Biblia, leemos que Adán comió del fruto, comemos que comió del fruto y que pecó, y que todo eso vino en contra de nosotros, pero usted y yo ni siquiera nos alcanzamos a imaginar lo que el pecado verdaderamente es delante de Dios, lo que el pecado es para Dios. Cuando pecas delante de Dios, cuando no vives conforme a lo que Dios dice, ni siquiera te imaginas lo que eso significa, lo horroroso, lo perverso, lo malo que es, cuán grande es Dios. Si usted estudia los atributos de Dios, usted ve su magnificencia, su soberanía, su grandeza, su santidad. Pero cuando usted y yo pecamos, hermano, ni nos imaginamos lo que ese pecado significa para Dios, y aún así dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar y salvarnos, hermano. Por eso es que ahora nosotros debemos buscar vivir para agradarle a Él y no vivir más en desobediencia. De eso se trata. Nosotros no tenemos ni idea de lo que esto ocasionó para el resto de la creación. Ahora en el versículo 20, Pablo con unas palabras nos deja ver que él la sometió a vanidad, pero que no pensaba dejarla así, porque dice, la sometió a vanidad en esperanza. Como quien dice, la sometió a vanidad, pero así no se queda. Así no se queda, dice él. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, enseñanza número 3 entonces. Si la caída de Adán tuvo un efecto sobre la creación, la obra de Cristo tendrá igualmente un efecto redentor en todo el cosmos, literalmente hablando. Versículo 21 y 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces ahora, ¿cómo es que está? Bajo esclavitud, dice. ¿Qué? La creación. Bajo la esclavitud de la maldición que Dios pronunció. La esclavitud de la corrupción, dice el texto de Pablo. Pero la gloria, escuche, que los hijos de Dios van a disfrutar, versículo 21, es la gloria que va a visitar la creación. Escucha, nosotros no somos los únicos que nos vamos a llenar de gloria. No, cuando Dios nos llame a nosotros a su gloria, la tierra va a recibir de la misma gloria. Su creación, toda su creación va a recibir de la misma gloria. De manera que a la hora que tú y yo nos levantemos de los sepulcros y seamos glorificados alrededor de ese tiempo, al mismo momento la gloria de Dios va a caer sobre su creación. La creación también va a ser revestida de gloria. Y cuando nosotros hablamos de tierra nueva y cielo nuevo, todo el mundo piensa Apocalipsis 21. ¿Sí o no? Pero no. Isaías, 750 años de que Juan lo escribiera, ya lo había profetizado. Él ya lo había dicho. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria, pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear. O sea, lo vamos a hacer de nuevo. Yo ya creé, sí. Se deterioró, sí. La voy a hacer otra vez. Nueva. Porque aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. ¿Ve? Mientras tanto, versículo 22, Pablo dice que la creación entera gime con dolores de parto. Yo creo que Pablo no pudo encontrar un mejor ejemplo que este.
Y lo del parto. Hablamos de dolores de parto hace un momento. Pero usted sabe cuándo los dolores terminan. Cuando el niño nace. Cuando el niño nace. Bueno, cuando el niño, que ya no es niño, el Señor Jesucristo, el que una vez fue niño, que estuvo en un pesebre en Belén, cuando Él salga a la luz y todo ojo le vea, en ese momento vendrá Él y vendrá cielo nuevo y tierra nueva, grande bonanza, tendremos absolutamente todo, toda la creación será redimida junto con nuestros cuerpos y ten por seguro que Cristo regresará. Él viene pronto. Y escucha, cuando Cristo venga, no habrá maldad, no habrá problemas, no habrá dificultad, no habrá hambre, no habrá necesidad, no habrá absolutamente corrupción. La gloria de Dios llenará la creación, llenará nuestras vidas, seremos transformados, seremos renovados, lo veremos tal y como Él es, y no habrá más cabida del pecado en nosotros para glorificarlo por la eternidad. Ninguna de sus palabras pasará, mi hermano. Enseñanza número 4. Si gime la creación no humana, con más razón gemimos nosotros, pero gemimos con esperanza. Escucha, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está completo. Ya somos adoptados como hijos, sí. Pero es que me voy a morir. Mi cuerpo se queda aquí, mi alma se va allá arriba. Y Pablo dice, no, espera. Nosotros aguardamos ansiosamente. Eso no implica nerviosamente. Ay, me voy a morir. Como muchos. Ay, entonces. ¿Y qué? No, si usted es salvo, usted me voy a morir. Gloria a Dios. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? El cristiano verdadero no es nervioso. No, sí. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será que Cristo viene? Ay, Dios mío, ¿cuándo será? ¡Qué bendición! Yo lo estoy esperando. ¡Qué bendición! ¿Cuándo será? ¿Cuándo vendrá? Yo no veo la hora de irme con Él. Dios mío, ¿cuándo será? Pero hay muchos que quieren quedarse pegados aquí. Todo aquí los pega. ¿Usted no ha visto? Todo aquí los frena. Todo aquí, lo insignificante de aquí, le impide ir a la Biblia. Dedicar tiempo para estudiarla, dedicar tiempo a hablar con Dios, dedicar tiempo a llegar a la iglesia, dedicar tiempo a servir al Señor, dedicar tiempo a hablar y predicar el Evangelio. O sea, todo aquí. No, el cristiano verdadero que está convencido, como Pablo, no ve la hora de que Cristo venga. No ve la hora. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. La redención de nuestros cuerpos. Cuando los cuerpos se levanten de los sepulcros, escuchen, nosotros ansiamos eso. Un cristiano verdadero ansía eso. Pero mientras tanto gemimos. O sea que Pablo aquí no está minimizando el dolor de nosotros. Para nada en lo absoluto. No. Hermano, hermana, gemimos, lloramos. ¿Usted sabe qué es gemir? ¿Usted sabe qué es gemir? ¿Usted sabe lo que hay que gemir? ¿Se ha pensado en eso? ¿Usted sabe qué es gemir? Yo sí que he visto eso. Solo miren los niños chiquitos. Cuando los reprenden, los regañan. Y cuando terminan de llorar, como que... Eso es gemir. Eso es gemir. ¿Se da cuenta? Gemimos en nuestro interior. Gemimos en el deterioro del cuerpo. Ay, estoy en la edad del cóndor. Ay, me duele por aquí, me duele por allá. El cabello se va a caer. Te aseguro que se va a caer. Va a cambiar de color. Gemimos físicamente, gemimos emocionalmente. A veces cuando pecamos, el cristiano verdadero cuando peca, gime y ay, Dios mío, yo cómo hice esto, cómo fui a fallar, Dios mío, se duele, llora, gime, suplica, ruega, porque sabe lo que hizo delante de un Dios tan bueno y tan maravilloso como el que tenemos.
Gemimos cuando somos heridos, mentidos, decepcionados, engañados, traicionados. Hermanos, no es fácil. Nada de esto es fácil. Nos duele el pecado que otro comete contra nosotros. A veces vemos niños violados y nos duele. El dolor alrededor de nosotros nos duele. Eso es horrible. Gemimos. El sufrimiento presente tiene dimensiones cósmicas. Sufre la creación, estamos diciendo. Sufrimos nosotros, sufre el Espíritu. ¿Puede creer eso? Claro que el Espíritu no sufre igual que nosotros, pero Él gime. Lo vamos a ver en un momento. Pero Él gime hasta que finalmente se haya completado nuestra adopción, cuando finalmente el cuerpo sea levantado y yo sea glorificado. Con Cristo termina todo. Con Cristo termina todo. No más lágrimas, no más muerte, no más dolor. Todo será gozo. Enseñanza número 5. La única forma de esperar la gloria venidera sin desmayar es cultivando la esperanza en las promesas de Dios y ejercitando la paciencia por medio de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y dónde yo veo eso, pastor? Versículo 24. Mire lo que dice. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Claro, yo no tengo la esperanza de que mi esposa venga a la iglesia, pues que ya está aquí. Eso no es esperanza, ¿se da cuenta? Eso no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pues si yo ya lo estoy viendo, ¿qué voy a esperar? Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza mencionada en el versículo 24, la paciencia es mencionada en el versículo 25, y usted y yo necesitamos las dos, esperanza y paciencia. Eso está ahí. Necesito las dos cosas, esperanza. Esta palabra esperanza que nos vemos aquí implica, escuche, un deseo de algo que usted espera en un tiempo determinado, con la expectativa de obtenerlo. Sí, pero esa no es la esperanza de la que habla la Biblia. No, no es esa. Esperanza, yo voy a ir a un viaje a Europa. ¿Estás seguro? Bueno, no, tengo la expectativa. Bueno, eso no es como la Biblia habla de la esperanza, no es así. Escucha, cuando la Biblia habla de la esperanza, tiene la connotación de que tú estás esperando algo futuro que con seguridad va a pasar. Y yo le voy a decir, con seguridad, Cristo viene. Con seguridad, el que está en Cristo será levantado por Él. Con seguridad le voy a decir, el que está en Cristo estará en la eternidad con Él. Con seguridad le voy a decir, el que no está en Cristo irá a juicio y condenación. Literal. Con seguridad, eso es lo que esperamos, con seguridad, que Cristo viene. Con seguridad. Y escucha, tener esa seguridad es bueno porque escucha, esa seguridad alimenta mi fe. Esa seguridad fortalece mi paciencia. Pero hay muchos a los que les falta confianza en la gloria venidera, como que, sí. Hermano, mira, Cristo viene. Sí, pastor, Cristo viene. Llevamos 2 años esperando y nada que llega. Hay gente así. ¿Se da cuenta? Con esa actitud no va a llegar. O sea, no es que no va a llegar Cristo. No, el que tiene esa actitud no va a llegar a la eternidad con Él. Créalo que no puede. Hay gente que le falta confianza en las promesas de Dios. Ay, ¿será que sí? ¿Y será que Dios sí? Hay gente que es así. Y esos que no tienen confianza en las promesas de Dios no van a esperar con paciencia. Ahora, la palabra paciencia, por otro lado, tiene otra connotación importante. Créalo que sí. Implica en el original permanecer bajo disciplina o bajo algún peso. O sea, Pablo no está minimizando aquí esto. Pablo sabe que este mundo pesa, que es duro, que es difícil, sí. Pero tú permaneces y tú tienes a alguien en el interior, no solo que te recuerda que eres hijo de Dios, sino que te ayuda a permanecer. Entonces la paciencia de que habla la Biblia es esto, escucha. Es más la habilidad de perseverar cuando las circunstancias son difíciles y de enfrentar las convicciones de que Dios es el autor de la condición en medio en la cual tú te encuentras. Pastor, ¿qué dijo?
Se lo digo otra vez. La paciencia de que habla la Biblia implica una habilidad de esperar bajo situaciones de peso difíciles y la habilidad de confrontar eso porque tienes una convicción de que Dios es el autor de la circunstancia en medio de la cual yo me encuentro. Eso es la paciencia. Yo puedo esperar pacientemente porque tengo la plena seguridad, tengo esa habilidad dada por Dios de esperar, de confiar, de confrontar, de que todo lo que me pasa, Dios es el autor. Y lo hace para mi bien y para prepararme para ir a la eternidad con Él. Hermano, yo puedo aceptar eso y vivir como Pablo con gozo en medio de las circunstancias, o yo puedo rechazar eso, rebelarme contra eso, resistir contra Dios y hacer mi situación peor. Usted decide. Usted escoge. De manera que usted y yo necesitamos esperanza y paciencia. Oiga, y es interesante, esas dos palabras juntas aparecen en un montón de pasajes de la Biblia. Igual no tenemos el tiempo para mirarlos todos, pero uno solo, Romanos 5, capítulo 5, versículos 3 y 5. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Ahí está. Las dos palabras juntas. La paciencia esperando cultivar un carácter piadoso. El hombre y la mujer piadoso y piadosa son hombres y mujeres de esperanza. Ahí está. En otras palabras, la esperanza sin paciencia no funciona. Y la paciencia sin esperanza, no voy a ser paciente si no tengo esperanza tampoco. Yo necesito las dos. De eso se trata, ¿se da cuenta? Ahora, para yo tener esperanza, convicción de esperanza, yo necesito algo. Y lo hemos hablado en esta iglesia, más no poder. ¿Qué, pastor? Conocer a Dios. Conocer a Dios íntimamente. Ahí está el meollo del asunto, hermanos. El meollo de todo esto, el problema de todo esto es que no entendemos que no me adapto, que no acepto. Ese es uno. Ahora es mi conocimiento de Dios, conocimiento íntimo de ese Dios. Escuche, los hombres y las mujeres de fe del Antiguo Testamento, sus historias están en Hebreos 11. El salón de la fama de los héroes de la fe, ahí está. ¿Y qué leemos ahí? Que ellos vieron las promesas, que ninguna de sus promesas le fueron cumplidas, no recibieron ni una. ¿Y sabe qué? No se desanimaron. ¿Qué hicieron? Las saludaron de lejos como si las hubieran recibido. Eso es esperanza. No recibieron ni una, pero la saludaron. Sabían que era para ellos. Le dieron la bienvenida como si ya lo hubieran recibido. Cuando usted y yo vivimos así, le voy a decir, nuestra vida es otra. Nuestro gozo es otro. ¿Por qué? Porque tenemos visión. Ellos no vieron cumplida ninguna de las promesas y ellos dicen, como si la hubiéramos recibido. Eso es mío. Y muchas veces nosotros nos desanimamos. Número 6. No estamos solos y tampoco estamos sin ayuda en nuestra aflicción, porque Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros. ¿Usted entiende esto? Hermanos, no importa la situación en la que estemos, no estamos solos. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos dice, eres hijo de Dios. Y fuera de eso nos ayuda en medio de los problemas, las dificultades y las necesidades. ¿Se da cuenta? No estamos solos, no estamos sin ayuda. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros. Versículo 26, mira cómo Pablo lo dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Imagínense, más de 2000 años atrás, los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, después de haberlo visto orar, y se levantó de allí, lo hemos hablado toda esta semana, oye, enséñanos a orar, es que no sabemos. Y mire, Pablo lo está diciendo aquí, no sabemos orar como conviene, no sabemos orar, es lo que le está diciendo aquí. Ellos lo reconocieron, no sabemos orar, no sabían. Ahora Pablo viene y nos dice, es que no sabemos orar. Otra vez. Y más de 2000 años después, tenemos que decir nosotros lo mismo, es que no sabemos orar como debiéramos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hace ya años, desde que el Señor me despertó de la religiosidad en la que estaba, he venido viendo la Escritura, mirando la palabra, frase por frase, tratando de entender con claridad lo que dice, y el texto pudo haber dicho, el Espíritu intercede por nosotros, y hubiera sido una gran bendición, pero no es lo que dice el texto. No es lo que dice el texto. Dice que intercede con gemidos indecibles. Yo no sé cómo el Espíritu gime. No tengo la más mínima idea cómo lo hace. Pero es algo glorioso. Yo solo sé que lo hace. ¿Y cómo yo sé que lo hace? Pues porque Dios lo dijo. Así de sencillo. Eso hay que creerlo. Es impresionante. Escucha, que la caída de Adán afectó todo el mundo, versículo 22, que la creación gime, versículo 23, que nosotros gemimos, versículo 23, y que el Espíritu Santo gime en oración. La creación fue afectada, la humanidad entera sufre, Cristo por el pecado de Adán vino y se humilló y sufrió, y el Espíritu por el pecado de Adán vino, y entonces los descendientes de Adán, dijo el Espíritu Santo, no, esos no van a llegar solos. Voy a ir a morar en ellos para ayudarles a llegar. ¿Se lo puede imaginar? Esa es la gracia del Señor en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo no solamente vino a transformarnos, sino que también vino a ayudarnos mientras somos transformados. ¿Y qué bendición es esa? No solamente viene a transformarnos, sino que nos ayuda mientras estamos siendo transformados. El Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso le dije que la paciencia y la esperanza son necesarios para esperar. Recuerda lo que dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué es la paciencia? Un fruto del Espíritu. Está ahí en ese paquete, en el fruto del Espíritu. Yo necesito paciencia para esperar por el cumplimiento de las promesas de Dios. El Espíritu viene a producir en mí, y el texto dice que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En cuál debilidad? ¿En cuál debilidad es que Él nos ayuda? Pues bueno, el contexto del pasaje nos dice cuál es nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? En nuestra oración, porque no sabemos orar. De eso es lo que Él viene hablando allí. Somos débiles en oración porque no oramos lo suficiente, porque no oramos, porque no tenemos fe suficiente, más bien, porque no conocemos a Dios como el suficiente, porque no conocemos a Dios lo suficiente, no lo conocemos a Él lo suficiente. Son dos cosas. Ni conozco a Dios como el suficiente, pero tampoco conozco todo lo suficiente que es Dios. Entonces tampoco conocemos los propósitos de Dios ni entendemos su voluntad. Y una y otra vez, si hay algo que yo he visto en muchos hijos de Dios, es muchos frustrados por no conocer la voluntad de Dios. Es que es imposible, es que usted conoce la voluntad de Dios profunda y plena. No, la voluntad revelada de Dios. Lo que Él ya nos reveló en su palabra. Alguien decía, escuche, en una historia de hace varios años, 1947 creo. Había una historia, escuche, es un joven misionero, él se iba a ir al campo de misiones. Y él escribió a su madre, escuche esto, él ese día volaba, él viajaba en uno de los aviones que había, y él le escribió una carta a su madre, y no tenía ni siquiera en qué, y en el aeropuerto él encontró una revista que tenía una parte en blanco, y él arrancó la hoja, y lo único que quedó escrito ahí, que traía pues la revista, era una frase, why, en inglés, ¿por qué? Y él escribió ahí, ¿ya? Él escribió una carta de despedida a su madre y la envió. Él estaba ahí en el aeropuerto, vio que había un buzón de correo, fue y compró una estampilla de correo y entonces envió la carta. El joven subió al avión, ese avión despegó y se estrelló en Colombia, creo. Ahí quedó. Y la mamá 2 días después recibe la noticia de la muerte del muchacho.
pero luego recibe la carta. Cuando la mamá abre la carta, lo primero que hace al abrir la carta, why, ¿por qué? ¿Se lo imagina? Pero ella dice esto, escuchen. Que ella encontró tranquilidad al pensar que la sabiduría de Dios es lo suficientemente profunda para que un elefante nade en ella, pero es lo suficientemente amplia para que todos sus hijos puedan nadar y confiar en ella. Tremendo. Y ella perdió a su hijo. Y mire lo que ella piensa. ¿Y él qué estaba haciendo? Iba camino a las naciones, iba como misionero. No alcanzó a llegar, el avión se estrelló, él murió y ella tiene confianza. ¿En qué es que ella está teniendo confianza? En la sabiduría de Dios. Y entonces, ¿por qué tienen los problemas? Vienen las dificultades, vienen las necesidades, pasamos por tantas cosas. ¿Será que la sabiduría de Dios no es suficiente para nuestros problemas? Por eso dice, lo suficientemente amplia para que todos sus hijos puedan nadar y confiar en ¿quién? En la sabiduría de Dios. Pero ¿qué pasa? Es que no sabemos cómo orar. Dios dice, no, yo ya lo sé. Ni tenemos deseos de orar. Y Cristo dice, sí, yo también sé. Yo ya se los había dicho. Ahora, antes de yo morir, les dije, velad y orad para que no entréis en tentación. Ese es Cristo. Enseñanza número 7. Y última. Bueno. Oye, ¿cómo? Mira. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Para ayudarnos a conformarnos a la voluntad de Dios. Nos ayuda en la debilidad de la oración, pero eso no es lo único que yo necesito. Nosotros tenemos problemas graves. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso es que no sabemos cómo orar. Porque como no conocemos la voluntad de Dios, decimos, bueno, ¿para qué voy a orar si al final de cuentas Dios va a hacer su voluntad? Eso decimos, a veces, ¿no? Ahora, como Dios al final va a hacer su voluntad, eso es, o esa debe ser la razón para que usted y yo oremos. ¿Por qué? Porque no conocemos la voluntad. ¿Y entonces para qué voy a orar, pastor? Para que el Espíritu que mora en ti te conforme a la imagen que puedas entrar en la voluntad de Dios. Que puedas entrar en la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la plomada. O sea, nosotros siempre andamos aquí. Y el Espíritu dice, no, no es por ahí, es por aquí. Esta es mi voluntad, yo quiero andar por este. Y el Espíritu dice, no, ven para acá, que es por esta. Eso es lo que el Espíritu hace. Y entonces Cristo dijo, mira, Padre, si es posible en mi voluntad, yo quiero andar por aquí. Pero Él conocía a Dios, Él conocía su corazón, Él conocía su voluntad. Él sabía cuál era el propósito, Él sabía que esta era mi voluntad, pero Él conocía su voluntad. Y entonces Cristo dijo, bueno, yo conozco tu voluntad, yo conozco mi propósito, entonces vamos para la cruz. Cristo entendió eso. Nosotros necesitamos entender eso también. Escucha, esa es la forma de que usted y yo glorifiquemos a Dios. No es peleándonos para hacer nuestra voluntad. No. Escucha. No es para doblar la voluntad de Dios tampoco. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para ayudarnos a rendir nuestra voluntad delante de Dios. ¿Qué cree usted que fue Getsemaní para Cristo? Getsemaní fue el campo, el lugar, el pedazo de tierra, el jardín donde el Espíritu llevó a la segunda persona de la Trinidad encarnada, y allí lo ayudó el Espíritu ¿a qué? A rendir su voluntad delante del Padre. Y luego Él nos dijo, ahí está mi ejemplo, hagan ustedes lo mismo, rindan su voluntad delante del Padre como yo lo hice. Simplemente ríndete. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Por qué? Porque Él está en control. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque de esa manera estarás con Él en la eternidad. Amén. Siendo así. ¿Te das cuenta?
Hermano, si usted persevera en hacer la voluntad de Dios y no en hacer la suya, es lo mejor. Pero si usted va a estar buscando hacer su voluntad para encontrar seguridad, usted no anda con Dios, usted anda con usted, pero no anda con Dios. Escucha, Dios es tu seguridad. Él es el único lugar seguro. El único lugar seguro es la voluntad de Dios, no la mía. Pero ¿qué pasa? Me falta visión. No solamente el dolor, el sufrimiento, sino cómo atravesarlo, cómo llegar. Escucha, visión lo es todo si queremos llegar. Escucha esto. Hay un salmo, Salmo 66, y el salmista allí nos enseña cómo tener visión. Este salmista tenía visión. El salmista escribe en los versículos del Salmo 66, versículos del 10 al 12, dice, porque tú nos has probado, oh Dios. ¿Quién? Es que me tienes bajo la prueba, dice. Nos has refinado como se refina la plata. ¿Quién? Dios. ¿Y cómo se refina la plata? En el fuego. Versículo 11. Nos metiste en la red. Este salmista está claro. Él sabe de lo que está hablando. Este salmista tiene claro que la circunstancia en medio de la que yo me encuentro, por la que yo tengo que atravesar o por la que voy a atravesar mañana, es Dios quien la orquesta. Él lo preparó todo. Y dice, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. No entiendo. O sea, Dios hace eso. Él es el que coloca las cosas en nosotros. El salmista lo tiene claro. Versículo 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. Pero mira cómo termina. Pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Ahí está. Presta atención al orden de las palabras. La inspirada palabra de Dios. Esto es importante, escucha. Número 1, nos has probado. O sea, en la prueba sale a resurgir nuestro pecado. ¿Tú sabes quién pasa la prueba? ¿Y sabes qué pasa en la prueba? Ahí es donde usted y yo pecamos o nos rendimos delante del Señor. Es como en las carreras, para llegar a las finales en las carreras o califica o descalifica para llegar a las Olimpiadas. ¿Se da cuenta? Entonces en el desierto se quedaron miles de personas que no llegaron a la tierra prometida. Más de 20 años de edad, de los de más de 20 años de edad, 2. ¿Quiénes? Josué y Caleb. Nada más. Número 2, entonces, nos has refinado. O sea, en aquellos que continúa el proceso de refinación. Dios empezó la santificación, pero todavía me queda la glorificación. Cuando yo seré como Cristo, es lo que Él dice. Finalmente, ¿qué dice? Nos sacaste a un lugar de abundancia. ¿Para ellos qué era? La tierra prometida. Para nosotros es la gloria venidera, donde vamos a estar con nuestro Salvador. Nos probaste, nos refinaste, ahora para la gloria venidera. Ahí es donde usted y yo estamos. ¿Se da cuenta? ¿Usted sabe por qué usted y yo tenemos que ser probados, refinados para llegar a la abundancia? Porque nadie tiene la capacidad de manejar la abundancia sin Dios. Nadie. La imagen de Cristo en él, la abundancia corrompe. Y si no, mire la iglesia cómo está. La iglesia, mire las iglesias que tienen hoy abundancia, corrompidas, lejos del Señor, haciendo lo que no le agrada al Señor. El salmista tenía la visión correcta. ¿Usted sabe lo correcto que estaba el salmista ahí? Escuchen, no solamente él dijo, tú hiciste. No, tú nos sacaste a un lugar de bendición. Escucha cómo él cierra. Eso es lo que me gusta a mí de los salmos. De cómo hablan. Los salmistas hablan y dicen y muestran su pecado, se muestran en lo que les pasó. Ellos muestran todo. Pero ¿sabe? Luego saben dónde aterrizar. Versículo 20. O sea, es la turbulencia. Están en medio de la turbulencia. Y dice,
Bendito sea Dios que no ha desechado mi oración ni apartado de mí su misericordia. O sea, con todas las dificultades que has pasado, con todo lo que estás viviendo, con todo lo que tienes que vivir, con todo lo que tienes que pasar, dices que la misericordia de Dios no se ha apartado. No, es que la misericordia de Dios es la que ha estado ahí, en medio de esas pruebas y dificultades, trayendo las pruebas y las dificultades. Ahí está la misericordia de Dios. Está ahí, ¿se da cuenta? Nos ha refinado. Es que Dios es el que está pasando por lo que estás pasando. Y es pura misericordia de Dios, pura gracia de Dios. Por donde estás pasando, Dios te está refinando. Porque de lo contrario, si te aplica la justicia, ¿sabes qué va a pasar? Ya estaríamos ardiendo en el infierno hace rato. Es pura gracia de Dios. El salmista sabe lo que sabe, él conoce a Dios. Él conoce su carácter. Dice, bendito sea Dios que no ha desechado mi oración, ni ha apartado de mí su misericordia. Él no ha apartado su misericordia de nosotros. A pesar de que no sabemos orar, como decíamos días atrás, usted y yo estamos orando, Padre, yo te pido esto, y el Espíritu Santo va y dice, Padre, no le hagas caso, eso no es lo que le está pidiendo, mira, esta es la oración de él. El Espíritu Santo está en nosotros. Nos recuerda que somos sus hijos. Y nos ayuda a pasar en medio de las situaciones. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Conocer a Dios. Venir a la Escritura, venir a su palabra, venir a Él a conocerlo aquí. Conocer que Él es grande, que Él es santo, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es soberano, que Él hace todo, que Él puede todo. Pero no te rebeles. Acéptalo y créelo y vive para Él. Pero hay una rebeldía en muchos en la iglesia cristiana de hoy. Hay una rebeldía plena. Y lo peor de todo es que hay muchos que uno les dice, oye, mira, estás en rebeldía y es que te quieres ir al infierno. Ah, pues no voy al infierno, pastor. Eso es una ofensa a Dios y lo más seguro es que pudiera ir al infierno y terminar allá. Entonces entendamos. La rebeldía ofende a Dios. La rebeldía ocasiona que estás desafiando a Dios. Y ya lo decíamos antes. ¿Te atreves a desafiar a un Dios cuando el planeta Tierra, que es más grande que nosotros, es una partícula microscópica en todo el universo y todo el universo cabe en la mano de Dios y sobra espacio? ¿Y te atreves a desafiar a Dios? Él es bueno y grande en misericordia, pero dice la Escritura que es fuego consumidor. Que el Señor nos ayude a entender y a creer lo que nos habló. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay sufrimiento? Sí. ¿Todas las situaciones difíciles que podamos imaginarnos? Sí. Recuerda, el dolor primero, la esperanza, la gloria después. ¿Podemos creer eso? Soporta el dolor con gozo y con alegría y sigue confiando en las promesas de Dios y sigue confiando en las bendiciones de Dios y sigue confiando que Cristo viene pronto para llevarte a esa eternidad con Él. Así que ríndete, humíllate delante de Dios y sigue viviendo para su gloria. Oremos al Señor. Padre, gracias porque ciertamente nosotros vivimos en un planeta que está caído, completamente caído, pero que a ti te ha placido, Señor, restaurar por medio de tu gracia, de tu infinita misericordia. Señor, hay problemas, hay dificultades, hay necesidades, hay situaciones difíciles. Tenemos que pasar por un sinnúmero de cosas. Tenemos que ser probados, tenemos que ser refinados, tenemos que ser pasados por el fuego. Pero también hay bendiciones, hay abundancia, hay gozo, hay alegría, hay cosas buenas. En medio de las buenas, las malas, las regulares, las excelentes, en medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia, tú estás obrando y estás trabajando y estás, Señor, haciendo un trabajo, una obra gloriosa en nuestro interior. Estás formando el carácter de Cristo en nosotros, así como Cristo tuvo que pasar por el padecimiento, la vergüenza, el dolor y el sufrimiento primero, antes de llegar a la gloria. Nosotros también, ayúdanos a creerlo, ayúdanos, Señor, a mirar el dolor de una manera diferente, a tener una visión diferente, a experimentarlo diferente y verdaderamente a entender que es el medio que nosotros por naturaleza necesitamos para poder alcanzar, llegar al otro lado, Señor. Además, ayúdanos a entender que no estamos solos, que tu Santo Espíritu ha sido puesto en nosotros para
confirmarnos día tras día que somos hijos de Dios y para ayudarnos en nuestra transformación, para ayudarnos incluso a ser transformados y ayudarnos mientras estamos siendo transformados. Padre, por favor, ayúdanos a entender tu palabra, tu mensaje, que esta palabra traiga reconocimiento en nuestro corazón de lo bueno que eres, Señor. Que traiga fe, confianza, esperanza y gozo, que a pesar de todo lo que tenemos que pasar, nuestro corazón se alegre y se regocije en medio de todo, y que aún así como Cristo en su voluntad pidió que pasara de él esa copa, nosotros podamos decirte, Señor, es esta, y cuando Él diga no, aceptemos tu voluntad. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos, a someternos a tu voluntad, a hacer tu voluntad, pero por sobre todo ayúdanos a conocerte lo suficiente, a conocer que tú eres el suficiente y a conocerte lo suficiente y a reconocer, Señor, que necesitamos de ti, que necesitamos esperanza y que necesitamos paciencia. En tus manos, Señor, nos encomendamos en esta hora, sabiendo de que tú eres bueno y de que tú nos llevarás de tu mano para poder hacer todo lo que vamos a hacer toda esta semana y que de ti, Señor, veremos tu victoria. Hoy, Señor, te lo pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes y que podamos creer en tu palabra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén.